Vamos a ver el siguiente caso, ¿no? Acá vamos a tener una función, la clásica exponencial, y la idea sería desarrollar un polinomio de Taylor de un grado que todavía no conocemos, pero que sí queremos que esté centrado en cero, ¿sí? Que en este caso aproxime en x perteneciente de -1 a 1, ¿sí? Con error, en este caso menor, ¿sí? Esto es importante tenerlo en cuenta, menor a 10⁻⁴. ¿Sí? ¿Cómo hacemos nosotros para aplicar todo eso que vimos para valores puntuales y valores, digamos, bien con nombre y apellido para sacarlos de la función? Entonces, la idea sería la siguiente, ¿no? Ya que estamos trabajando con un valor, un intervalo, ¿sí? Uno podría pensar, por ejemplo, que una forma bastante piola de poder hacer esto sería tratar de estudiar los extremos del intervalo, lo cual no está mal, ¿sí? Porque ya les digo, es una manera posible de sacarlo, pero vamos a pensarlo de esta manera. Pensemos lo siguiente, en este caso, nuestra función e a la x se puede pensar como el resultado de la suma de ese polinomio que hay que calcular, o no, ¿sí? Más el resto, también asociado a ese grado que hay que calcular. Pero en este caso, ¿qué es lo que va a pasar? El resto, ¿sí? Va a basarse en la derivada de grado n+1 evaluada en un punto C, ¿sí? Por x a la n+1, todo esto sobre factorial de n, ¿sí? Con la idea siguiente. En este caso, ese valor C tiene que estar entre 0, ¿sí? Y en este caso 1. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pidiendo, atenti con este, C es un valor que, digamos, se centra justamente o empieza a centrarse donde está centrado el polinomio, ¿sí? Si no, no tendría sentido la cuenta. Y por otro lado, le damos lugar a que, entre comillas, juegue con los valores hasta el punto donde nosotros queramos calcular. Entonces, la idea central acá sería tratar de pensar, por ejemplo, en este resto, digamos que esté limitado en ese rango, ¿sí? En el rango de los valores pedidos. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Nosotros algunas cosas para tener en cuenta. Cualquier derivada del grado que sea de la función exponencial sigue siendo la misma función exponencial. Eso no va a cambiar, ¿sí? Porque es la única función que sigue siendo, ¿sí? Cíclica, digamos, y no va a tener problema. Lo que pide el problema en este caso es que el error sea menor que 10⁻⁴, o sea que podemos nosotros ajustar los datos para esto. Es decir, en este caso estamos pidiendo, ¿sí? Si el error lo mide el propio resto, lo que está pidiendo el problema es que el módulo que tenga ese resto debe ser, o nosotros lo debemos fijar a que sea menor que 10⁻⁴. ¿Está bien? Con lo cual, si reemplazamos todos los elementos, esto nos va a quedar como e a la c, todo esto por x a la n+1, ¿sí? Todo esto sobre n factorial en módulo, que me queda menor a 10⁻⁴. Y la idea entonces es despejar, ¿sí? De acá esta ecuación. En esos términos, también teniendo en cuenta lo siguiente, que x sí va a estar entre -1 y 1, y ahora a este c, como vamos a hablar del módulo y podemos también tomar valores negativos y positivos, podemos tomar que c también esté entre -1 y 1. Es una forma de extender este intervalo a los valores negativos también. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa dentro de este módulo? Acá de los tres factores, de los dos factores de la división, mejor dicho, e a la c siempre es positivo, porque es un número por default positivo. X a la n+1 no sabemos, pero justamente por eso va a quedar el módulo aplicado acá, y sí el factorial de n va a ser positivo, con lo cual lo podemos partir en tres módulos, módulo de este, módulo de este y módulo de este, pero los módulos de los valores positivos siguen siendo ellos mismos, con lo cual no va a cambiar mucho la cuenta. Entonces vamos a tener e a la c por el módulo de x a la n+1, todo esto sobre n factorial, todo esto menor que 10⁻⁴. ¿Sí? Y la idea es empezar a trabajar un poco con esta fórmula. Y la forma de trabajar con esta fórmula es más un tema artesanal que de técnica, en el sentido siguiente. Nosotros vamos a aplicar algunas cosas algunas técnicas, tips que pueden llegar a funcionar, pero no hay una regla
mecánica de regla de 3 o similar que nos sirva para estos casos, ¿sí? Simplemente es un tema de usar un poco de sentido común e inventiva, ¿sí? De cómo poder modificar mejor estas ecuaciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros en cuenta? Por ejemplo, e a la c, ¿sí? Este módulo, como x está entre menos 1 y 1, x, por ejemplo, por sí mismo es lo que se llama una fracción impropia, propia, digo, porque el numerador es menor que el denominador. Con lo cual, e a la c va a ser menor, o mejor dicho, todo este término, ¿sí? Módulo de x a la n más 1 va a ser menor que 1. ¿Por qué? Porque el propio x es menor, el módulo de x es menor que 1. ¿Sí? Al decir esto, implícitamente estamos diciendo que el módulo de x es menor que 1. Y por ser una fracción impropia, al estar en potencia, esa desigualdad se mantiene, porque si elevamos a ambos lados a la n más 1, también esto se sigue manteniendo. Por lo tanto, la idea sería, partimos de ahí, de decir que el módulo de x a la n más 1 es menor que 1, y vamos multiplicando en ambos lados para ir armando la ecuación, ¿no? Decimos e a la c de este lado, que es valor positivo, este que también es valor positivo, fíjense, multiplico de ambos lados de la ecuación. Ahora, divido ambos lados por el factorial de n, que en este caso sigue siendo el mismo, o sea que no voy a tener problema por ahí. Y mantengo ya la desigualdad. Entonces ya voy armando algo más interesante. Por otro lado, e a la c, ¿sí? E a la c siempre me va a quedar, si yo pienso que c es un valor que está entre menos 1 y 1, ¿qué me está diciendo esto? Que la potencia que yo elija acá va a hacer que esta fracción, pues primero, me va a quedar menor que el propio e a la 1. ¿Por qué? Porque c, por definición, en módulo, me queda menor que 1, con lo cual e a la módulo de este número me queda menor que e a la 1. Ven que aplico la misma operación. Tomo ambos valores como exponentes y los aplico en una potencia común y corriente y mantengo la desigualdad. Y eso es lo que voy a hacer en este caso. Entonces lo pongo menor que e a la 1 sobre n factorial. Entonces esto está bueno, ¿por qué? Porque ya tenemos algo bastante más sólido para trabajar. Fíjense, directamente podemos vincular, ¿sí? Como nosotros le pedimos al resto que sea, en este caso, menor que 10 a la menos 4, ya tenemos un orden lógico y podemos despejar mucho más fácil cuál va a ser nuestra diferencia, ¿sí? Acá voy a hacer una pequeña corrección, ¿sí? En este caso esto es n más 1 factorial, ¿sí? Pequeño detalle. Esto ténganlo en cuenta por las dudas al momento de trabajar, pero es lo que vamos a tener nosotros en cuenta en este caso, ¿sí? Entonces, de acá vamos a despejar de esta desigualdad, vamos a empezar a trabajar para ver cuáles son los valores que nos corresponden. Si vamos a despejar el grado de n, que es el grado que corresponde. Entonces vamos a tener e a la 1 menor que 10 a la menos 4 por n más 1 factorial, con lo cual, en este caso, si pasamos dividiendo, esto nos va a quedar e a la 1, ¿sí? Sobre 10 a la menos 4 va a ser menor que n más 1 factorial, con lo cual, si uno lee esta ecuación al revés, ¿qué quiere decir? Que n más 1 factorial nos va a quedar mayor que e a la 1 sobre 10 a la menos 4. Pero también otra forma de leer esto es que 10 a la menos 4 es como pensar que lo que tenemos es 10 a la 4 en positivo, ¿sí? O sea que tenemos, este número es bastante grande, ¿sí? Fíjense, si lo sacamos, ¿no? Vamos a tener todo esto. Vamos a tener ¿sí? Por, en este caso, 10 elevado a la 4, vamos a tener un número especialmente grande, ¿sí? 27.000 y monedas, ¿sí? 27.182 con sus decimales. Entonces, la idea acá, para resolver esto, es probar, ¿sí? Cuál es el factorial, qué número factorial me da un valor mayor que este. Por lo menos el mínimo, ¿sí? Entonces, esto es un tema de lo que se llama iteración. Probar una solución y si es buena y si es potable y todo, aplicarla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a probar con factorial de 6, ¿sí? En este caso, factorial de 6, 720. No, vamos a probar con factorial de 8, que es 40.000. Ya ven que se excede, ¿sí? De las 27.000. Vamos a probar con factorial de 7, que son 5.000 y pico. Con lo cual, ya pasamos del factorial de 7, fíjense,
que son 5000 que no llegamos, al factorial que le sigue de 8 que ya se excede. Entonces en este caso lo ideal sería trabajar con el factorial de 8. Pero no es el factorial de 8, sino que n más 1 nos da 8, porque nosotros en este caso sacamos el factorial de 8, con lo cual n tiene que ser 7. ¿Sí? Por lo tanto, n tiene que ser 7. Entonces, en este caso, ya con eso sacamos el grado que tiene que tener la función en ese sentido. ¿Está bien? Entonces, al ya sacar que tiene que tener grado 7, ¿sí? Nosotros lo que decimos es lo siguiente. Por ejemplo, en este caso, si vamos a sacar el polinomio de grado 7, ¿qué es lo que tendríamos que tener en cuenta? El polinomio este tiene una estructura muy metódica, ¿sí? Vamos a tener las derivadas, todas las derivadas van a ser 1, entonces va a ser 1 sobre 1 factorial, ¿sí? Más 1 sobre 2 factorial por x, ¿sí? En este caso, más 1 sobre 3 factorial por x, en este caso, esto sería x esto sería, mejor hecho, ¿no? Por x, un 1 al cuadrado, al cubo y así sucesivamente, hasta 1 sobre 7 factorial por x a la 7. Entonces, en este caso, si nosotros queremos aproximar el valor de 1, por ejemplo, en un extremo del intervalo, podemos hacerlo, y lo mismo para el resto. Pero efectivamente, ya con esto, con esta parte, solamente podemos trabajar y aproximar toda la función con ese error que nos pide el problema sin ningún inconveniente.